Bienvenidos a todos los que se están conectando, gracias a los que nos están visitando durante el día de hoy. Siéntanse bienvenidos, siéntanse en casa. Sé que cada uno de ustedes está en su casa. Le doy gracias a Dios porque un día más en esta segunda semana del mes de octubre que podemos compartir. Hoy vamos a estar terminando nuestra serie de mensajes que hemos llamado El fruto del creyente. Y durante este tiempo, durante este día, vamos a hablar acerca del servicio del creyente. Quiero recordar algunos detalles de los cuales hemos venido hablando. Es interesante ver que durante 6 semanas ya hemos venido profundizando desde el terreno para dar fruto, para sembrar una buena semilla que pueda dar fruto. Hemos venido pasando sobre la importancia no solamente de dar fruto, sino de dar mucho fruto, que es lo que glorificará al Padre. También hemos hablado sobre lo que es el fruto del creyente y pudimos dividir el fruto del creyente en 3 partes, que las 3 son importantes, que las 3 deben crecer en paralelo, las 3 deben madurar en conjunto para que el creyente pues pueda dar un fruto que realmente glorifique al Señor. Esas 3 partes dijimos que es lo que es la santidad, lo que es el carácter, y hoy vamos a estar hablando del servicio. Uno de los temas que tal vez se enseña mucho dentro de las iglesias es el servicio. De hecho, hay iglesias que apenas las personas van llegando dentro de la congregación y sean o no sean creyentes, inmediatamente se les da un servicio, se les da un ministerio. En lugar de pasar a ser discipulados, les enseñan de una vez a ser líderes. Y esto más o menos son los estándares que da el mundo. Sin embargo, a pesar de que es muy común escuchar hay que servir a Dios, hay que servir al Señor, tenemos que ser servidores de Dios, realmente la doctrina que a veces se está enseñando dentro de las iglesias no es la más correcta y muchas veces es apartada de la verdad bíblica. Yo sé que muchos anhelan servir al Señor y le doy gloria al Señor por eso, le doy gracias a Dios porque tienes en tu corazón y en tu anhelo pues servir al Señor. Algunos tal vez que están hoy conectándose por primera vez, pues deben enterarse que una vez que ustedes tienen una experiencia personal con Cristo, comienza un proceso de crecimiento y de anhelo de hacer cosas por Dios increíble en nuestro corazón. Eso no es de nuestro deseo, es algo que Dios pone en nuestra vida. Y aquellos que están comenzando a caminar con el Señor desde hace poco tiempo, llega un momento en sentir esa necesidad de quiero hacer algo para Dios. Hoy espero que nosotros podamos tomar conciencia de cuáles son estos principios y estos privilegios que Dios nos permite para poder servirle. Vamos a poner en manos del Espíritu Santo que sea Él quien nos ministre, que sea Él quien nos enseñe sobre estas verdades del servicio. Yo quiero pedirle al Señor que pueda ser un recipiente y que pueda ser solamente una bocina que diga acerca de los principios de su palabra. Y también le pido al Espíritu Santo que cada uno de ustedes sea un odre vacío y un odre nuevo para el vino nuevo que Dios quiere vertir dentro de cada uno de ustedes. Vamos a orar. El tema de hoy, el servicio del creyente, vamos a hablar en el Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Hay un par de textos adicionales para que vayan poniendo allí una notita cuando yo les diga que lo vamos a leer. Una página más adelante en el capítulo 15, también del Evangelio de Juan, y en el libro de Primera a los Corintios, capítulo 13, también vamos a leer un par de textos allí en unos minutos. Bueno, en este texto bíblico quiero recordar, ya habíamos hablado un poco de este texto bíblico cuando estábamos comenzando esta serie, y el Señor entonces está sentado con sus discípulos, van a celebrar la Pascua. El Señor entonces comienza a dar su último mensaje al grupo. Este es el último mensaje mientras que el Señor estaba caminando con sus discípulos. Es un mensaje largo. Recordemos que la Pascua, o para quienes no conocen, la Pascua es una fiesta instituida por Dios en conmemoración de la liberación de Israel de Egipto. Esto se llama en griego Pasca y en hebreo Pasak. Es sencillamente la celebración de recordatorio de ese gran maravilloso evento que hizo el Señor de rescatar a Israel de Egipto. Y justo se estaban sentando entonces para compartir esto y sabríamos entonces que esta es la última cena. Era el último entonces compartir que tenía el Señor con sus discípulos. Leamos la bendita palabra de Dios. En el capítulo 13 dice de la siguiente manera:
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo traicionara, sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, versículo 4, se levanta de la cena, se quita el manto y toma una toalla, se la ciñe, luego echa agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro, le dice Simón, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús entonces le respondió, si no te lavo, entonces no tendrás parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse, sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía por quién había sido entregado, por eso dijo, todos estáis limpios. Así que, después de lavarse los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que hoy he hecho en este momento? Vosotros me llamáis maestro y señor, y bien lo hacéis. También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis a vosotros. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor de que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois, si las practicáis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién me escogí, mas para que se cumpla la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que llegue a suceder, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Aquí han pasado varias cosas, creo que muchos de nosotros conocemos la historia de lo que está ocurriendo durante este tiempo. Entonces, en el primer verso, el Señor dice que antes de la fiesta de Pascua, lo dice el evangelista Juan, habiendo Jesús llegado la hora, sabía que ya iba a pasar, dice acá, del mundo al Padre. Hermanos, yo quiero realmente que nosotros podamos comprender la importancia de este verso. El Señor ya estaba consciente, Él iba a dejar el mundo, que el Señor estaba pasando por un momento de gran impacto, porque sabía ya, había sido revelado que ese sería el último momento que Él tendría con sus discípulos y que ya iba a ser entregado como sacrificio por todos nosotros. Aquí hay otra clave, también además dice que Él había amado a los suyos y más adelante dice que los amó hasta el fin. Aquí hay una palabra clave que yo quiero que nosotros tengamos allí, en la memoria, en la consciente, porque la vamos a utilizar en un momento. El Señor nos está diciendo entonces que su amor, su sacrificio, lo que iba a suceder posterior a la Pascua, era por amor. Lo estaba haciendo por amor. Había amado a los suyos hasta el final. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener conscientemente durante este tema. Ahora vamos a imaginarnos un poco la escena. Voy a tratar de hablar de algunos versículos para que nos imaginemos la escena. Imaginemos entonces al maestro. Nosotros estamos con nuestro maestro, con nuestro Señor, este Señor que hemos visto durante 3 años caminando, haciendo milagros, enseñando, el Hijo de Dios. No lo hemos entendido muy bien, pero es el Hijo de Dios. Hemos sacado demonios, hemos atendido a enfermos, hemos dado de comer a miles de personas con un pan y con 2 peces, en varios milagros que el Señor ha hecho. Sin embargo, hay cosas que todavía no logramos comprender.
Y estamos allí en la cena, en la Pascua, celebrando la Pascua, celebrando la libertad de nuestro pueblo, recordando que cientos de años atrás nuestro pueblo fue liberado de la esclavitud y que ahora somos unos pueblos, entre comillas, éramos libres. Y entonces el Señor repentinamente se levanta, recordemos que no habían mesas y sillas, ellos comían recostados, comían en el piso, estaban recostados, y el Señor repentinamente se levanta, se quita su túnica, toma una toalla, se la ciñe fuertemente, o sea, se la amarra, porque iba a hacer un trabajo, y busca un lebrillo, o sea, un envase, una vasija donde se lavaban los pies de los visitantes, vierte agua. Entonces imagínense ustedes los discípulos diciendo, el Señor se va a lavar los pies otra vez, pero regularmente te lavas los pies cuando llegas, no cuando vas a salir. Ellos estaban ahí sorprendidos. ¿Por qué se ciñó la toalla? ¿Por qué se quitó la túnica? Estamos en la celebración del pasaje. ¿Será que tal vez entonces se va a volver a lavar los pies? Y repentinamente se acerca a usted y comienza entonces, le quita las sandalias y comienza a lavarle los pies. Entonces imagínense la escena de la Pascua, la celebración de la libertad de la esclavitud de Egipto, y nuestro maestro se viste como siervo, como esclavo, a limpiarnos y a lavarnos los pies. Esto tiene que haber sido un choque, un impacto, de tal manera que cuando entonces él llega a Pedro, no sabemos si era el primero o el segundo, pero cuando él llega a Pedro era muy especial, hermanos. Mi corazón se regocija cuando yo veo a Pedro ágil para responder, era improvisado. Pedro no tenía mucha vergüenza. Algunos dicen por ahí que era de temperamento sanguíneo, que, bueno, era el centro de la fiesta, era el problemático. Ese Pedro dice, Señor, jamás, ¿cómo se te ocurre lavarme los pies? Tú eres maestro. Pedro en su cabeza tenía, no es posible que un maestro se rebaje a doulos, a esclavo, a lavar los pies. Eso no está correcto. En la cabeza de Pedro, su maestro que ha hecho milagros, que reprendió la tormenta, que lo salvó de aquella tormenta, que sanó a su suegra, ese maestro no podía de ninguna manera ser esclavo. Él tenía que ser un maestro elevado, relevante. Ese es el pensamiento que tiene Pedro. Y Jesús entonces le dice, Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo has entendido. Luego lo vas a entender, espera que ocurra. Y Pedro entonces era impetuoso, apasionado. Le dice entonces al maestro con fuerza, lo vuelve a contradecir, le dice, Señor, jamás me voy a dejar lavar los pies. Y el Señor le dice, Pedro, si no te dejas lavar los pies por tu maestro, no vas a tener parte conmigo. Entonces otra vez este mismo Pedro sale y grita, Señor, entonces lávame la cabeza, lávame todo el cuerpo, báñame completo. Este Pedro era muy especial. Era alguien en que nosotros debemos comprender que Dios lo amaba profundamente. Así impetuoso, apasionado, fuerte, como él era, Dios tenía algo muy especial para Pedro. Pero Pedro en ese momento necesitaba urgentemente saber lo que significaba el servicio. Porque una cosa es conocer la teoría, hermano. Y otra cosa es ver a tu maestro lavarte los pies con amor, con servicio, con devoción. Y Pedro necesitaba experimentar en sí mismo ese lavado de pies para después poder comprender lo que significaba servir por amor. Más adelante, Pedro moriría. Dice la tradición nuestra tradición cristiana, que fue crucificado. Y dice entonces también que cuando Pedro fue a ser crucificado, le pidió a quienes le iban a crucificar que no lo hicieran como al Señor, que él no podía morir como su Señor, que él prefería morir de cabeza, que lo crucificaran de cabeza. Este martirio de Pedro, por supuesto, nos llama mucho la atención, porque años antes le decía al Señor que no podía lavar los pies, pero él mismo imitó la muerte de Cristo. El servicio que nosotros entonces podemos ver cuando una vez Pedro accede a dejarse lavar los pies, nosotros podemos ahora imaginarnos la escena, porque podemos seguirla imaginando. Una vez que el Señor lava los pies, llegamos a un punto, un versículo, en el versículo 12, que nos dice
que el Señor ha terminado de lavar los pies. Y yo quiero que aquí usted y yo nos detengamos un minuto más. Porque cuando dice que le lavó los pies a todos, hay algo que nosotros pasamos por encima. El Señor le lavó los pies a Judas. Judas no lo había traicionado aún. Ya el diablo, por supuesto, había recomendado y había aconsejado a Judas lo que tenía que hacer, y el Señor sabía que iba a ser entregado esa noche. Pero Judas se mantuvo con el Señor durante la cena, y el Señor tuvo que haberle lavado los pies a Judas. Escúcheme, hermano, Jesús no despreció a Judas. Jesús lo amó tal como amó a Pedro o como amó a cualquiera de los otros discípulos. Es más, Jesús le sirvió como a cualquiera, probablemente incluso como más todavía, porque el Señor pudo haber tenido temor o rabia en su corazón y no lo hizo. Lo amó hasta el final, tal como nos ha amado a usted y a mí. Y tenemos entonces que recordar la escena del Señor lavando a Judas y horas después Judas entregándolo. El resto de los discípulos tiene que haberse sorprendido de esto, pero para nosotros no hay una sorpresa porque el Señor sabía lo que estaba haciendo. Al terminar entonces, Él toma nuevamente su manto, se vuelve a revestir con su manto, volvió a reclinarse con ellos y les hace alguna pregunta y procede a darles tal vez una mayor lección todavía. Les dice entonces, durante estos versículos a partir del 12, después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y le dijo: ¿entendéis lo que he hecho? Vosotros me habéis llamado maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis hacerlo, lavar los pies unos a otros. Porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también vosotros hagáis. En verdad les digo que un esclavo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. El Señor entonces aquí hace el acto de lavarle los pies. No es un show, no es un espectáculo, no es una teoría. El Señor iba a morir, en horas iba a ser crucificado. Y Él decide mostrarle a los discípulos un ejemplo clave, pero un ejemplo de gran amor. En el versículo 18, el Señor hace un juego de palabras muy interesante, pero lo que quiero rescatar de esto es que el Señor dice: yo sé a quién me escogí, dice en el griego. O sea, a quién he escogido, a quién he elegido para servir. Allí Él también hace una explicación. Obviamente incluye a Judas porque dice que los escogió a todos, aunque no les estaba diciendo estas recomendaciones de lavarse los pies unos a otros, porque había uno que no iba a lavarle los pies a nadie. Había uno que estaba pendiente del dinero que le iban a dar por traicionar a Jesús. Había uno que tenía guerra y conflicto en su corazón, que era carnal, que no estaba en las cosas espirituales que Dios les estaba enseñando en ese momento. Pero el Señor dice: aún así, yo sé a quienes me escogí. Yo voy a entrar ahora en 3 puntos. Voy a darles 3 puntos que todo discípulo de Cristo debe conocer, debe aprender, debe reflexionar para servir correctamente al Señor. Así que los que van anotando, que podamos ver los puntos que vamos a conversar a continuación. Primer punto: Dios elige a sus servidores. En el verso 18, que es lo que acabamos de decir, el Señor dice: yo sé a quién me escogí. Entonces, Dios elige a sus servidores. Quiero que me acompañen aquí una página más adelante, 2 páginas más adelante, al Evangelio también de Juan, capítulo 15, versículo 16. Quiero entonces leer con ustedes juntamente el Evangelio de Juan. Dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes, y os puse para que vayáis y produzcáis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Fíjense que ya hemos hablado de esto en una de las sesiones que estuvimos hablando acerca de dar mucho fruto, y ahora entonces el Señor nos recuerda para el servicio que Él nos ha elegido. Hermano, si tú crees que tú estás eligiendo a Dios y que tú estás eligiendo la iglesia y que tú estás eligiendo el ministerio, quiero que sepas que entonces estás mal. Porque ha sido Dios el que te ha elegido para arrepentimiento, para salvación, para la iglesia y también para servicio.
El Señor está al control, hermanos, de todo esto. El Señor está al control de tu vida y de mi vida si tu vida está puesta delante de las manos del Señor. Hasta que Dios te llame, y esto es un consejo que quiero darle sobre todo a los nuevos creyentes, hasta que Dios te llame y confirme tu llamado, espera. Espera. Dios te ha llamado a arrepentimiento, ya te arrepentiste. Dios te ha llamado a salvación, ya aceptaste la salvación de Cristo. Dios te ha llamado a santificación, estás en proceso de santificarte. Dios también te ha llamado al servicio. Ya te ha asignado, te ha hecho un llamado, pero debes aprender a esperar. Debes aprender a no apresurarte, a no romper el orden que Dios tiene para tu vida y para el ministerio que te ha asignado. Te aseguro, voy a asegurarte algo, que si Dios te eligió, Dios tiene el lugar y el momento para que tú sirvas. Acuérdate del caso de Moisés. No abuses del tiempo en que Moisés hizo también su abuso. Moisés había sido llamado a hacer una gran obra para Israel. Y resulta que Moisés fue y mató al egipcio. Y tuvo que salir corriendo porque fue perseguido porque iba a ser asesinado por Faraón. 40 años pasó Moisés en el desierto porque trató de apresurar el tiempo. Hermano, hermana, hermanos, amados, esperen el tiempo del Señor. Espera que el Señor confirme tu llamado, sea a limpiar las mesas, a limpiar el baño, a arreglar el salón del templo, a tocar la guitarra, a cantar una alabanza, a orar por un enfermo, a predicar el evangelio, o tal vez sea ser pastor, ministro o misionero. En cualquier caso, espera en el Señor. El Señor te eligió. Mientras que estás esperando, santifícate, sánate, crece, madura, aprende. Está listo para cuando el Señor te haga el llamado y te confirme tu llamado, estés listo para que entonces puedas servir al Señor sin estas preocupaciones básicas, sino sencillamente viendo hacia adelante lo que Dios tiene preparado para ti. Segundo punto, debemos servir con humildad. Muy importante, escriba la palabra con humildad. Pedro no entendió esto al principio. Pedro al principio creía que un líder debía ser superior y que no podía humillarse en lavar los pies. Eso es lo que dice Pedro en el versículo 6. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y ese es el pensamiento que tal vez muchos de nosotros tenemos. Esto ocurre hoy, hermanos, mucho más de lo que podemos imaginar. Incluso hay quienes lavan los pies para que les tomen fotografías y les hagan videos y después los pongan en las redes sociales y digan, wow, qué bueno soy, mira cómo le lavo los pies a la gente de mi iglesia. Es increíble lo que está pasando hoy con las redes sociales, nos están demostrando el corazón de lo que tenemos los seres humanos. Ahí ustedes tienen una imagen de una persona dando comida, dando una limosna, y resulta que se está tomando una selfie para que en su iglesia, para que su familia lo alaben, lo aplaudan y digan, wow, qué humilde es. Mira, le está dando $100 o 1,000 pesos o 2,000 pesos, pero a Vox Populi, en el periódico local. Hermano, la humildad es diferente y está en otra vía de la discusión que tenían, por ejemplo, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. El evangelista Mateo y el evangelista Marcos nos hablan de la situación y dicen que ellos cuando iban caminando con el Señor, en un momento le preguntaron, Señor, y el Señor les pregunta, ¿qué les inquieta? Señor, queremos preguntarte algo. Hay manera en que nosotros nos podamos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda tuyo, cuando estés en el reino. O sea, la pregunta del orgullo, de la arrogancia, de la vanidad, lo tenían los discípulos. Nosotros somos discípulos también. Es increíble que ellos estaban viendo lo que Jesús estaba haciendo y no les importó las sanidades, no les importó los milagros, no les importó el poder haber hecho exorcismo y dejar a gente limpia de demonios. Ellos estaban pensando en la opulencia, en la vanidad, en el crédito. Recientemente acaban de beatificar a un jovencito de 15 años que al parecer trataba de compartir el evangelio por las redes sociales. Entonces lo acaban de beatificar ayer. Tenemos un beato
Conozco montones de misioneros que han muerto por la palabra del Señor, que no buscaron jamás ser llamados beatos ni santos. Pero en la iglesia cristiana tenemos a muchos hermanos como Juan y como Jacobo, que desean sentarse a la derecha, a la izquierda. Tenemos el orgullo y la arrogancia, los vemos en los falsos apóstoles y falsos profetas, hermanos. Yo lamento tener que repetir esto consecuentemente, pero estamos invadidos en periódicos, en revistas, en redes sociales, en videos. Estamos invadidos en la televisión incluso cristiana, en las librerías cristianas. Son mundanos en palabra y en fe, son infantiles en carácter y son diabólicos en sus ambiciones. Ellos están buscando siempre reconocimiento y justifican sus herejías, hermanos. He visto y tengo documentado quienes dicen, Dios te da fama y comparte su gloria contigo, a pesar de que la Biblia dice de que Dios no comparte la gloria con nadie. Hay algunos que dicen que tú tienes que buscar fama porque Dios va a compartir su gloria contigo. Otros te aseguran que Dios te ha puesto como cabeza y no como cola para dominar el mundo y tener fuerza. Tienes problemas en tu casa contigo, vives solo y entonces ahora resulta que eres cabeza para dominar el mundo, donde todavía no tienes la capacidad de dominar tu lengua. Otra, una profetisa, dijo que Dios le dio ángeles para que le cuidaran sus joyas caras. Este tipo de herejías y blasfemias, hermanos, está dañando el evangelio por el cual murió el Señor Jesucristo, murieron sus discípulos martirizados y han muerto miles y millones de hermanos en Cristo durante toda la historia que han tratado de salvar a aquellos que se habían perdido. Algunos incluso se están divorciando hoy día y salen por las redes sociales justificando su pecado de divorcio, diciendo que está bien divorciarse. Yo sigo siendo un apóstol, me divorcio y yo sigo siendo un apóstol, y yo me divorcio y sigo siendo una profetisa. Eso, hermanos, es una herejía y es una blasfemia en contra de la palabra del Señor. Lo que quiero decirles es que esto no es ejemplo, hermanos, para ustedes. Yo estoy preocupado en que usted pueda aprender sana doctrina. Procuremos servir al Señor con humildad, hermanos, recordando que el Maestro, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, fue a la cruz del Calvario. Y antes de ir a la cruz, lavó los pies de sus discípulos. El acto de lavar los pies, hermanos, no es físico. El acto de lavar los pies es espiritual, hermanos, no es material. No salga corriendo a lavar los pies a nadie mañana, si en su corazón primero no está el crecimiento espiritual. Lavar los pies significa negarse al orgullo de decirle a otros que usted está lavando los pies. Significa evitar la soberbia de creer, wow, yo sí soy un super pastor y ahora voy a lavar los pies para mantener dominado y manipulado a mi iglesia. Lavar los pies significa, hermanos, que usted le ha dicho no a la vanidad, no a la falsa humildad. Lavar los pies, hermanos, como el Señor nos lo enseña en el Evangelio, es hacer por otros cosas importantes para esas personas, pero en el silencio del anonimato. Lavar los pies es decir a otros cómo llegar a los pies de Cristo. Pero no es decir a otros lo que tú has hecho por alguien más. Es mantener en secreto la bendición que tú has dado a otros, hermanos. Es mantenerlo entre tú y Dios. Eso es lavar los pies. Y es la humildad con la que debemos servir al Señor. Número 3, hermanos. Debemos servir, y aquí también, por favor, para que anoten en mayúscula, por amor. Debemos servir por amor. Primero a Dios, segundo a su iglesia, o sea, a los hermanos. Tercero, a los perdidos, a los que están en el mundo, a los que no conocen a Cristo. Nos dice al final del verso 1 que Jesús amó y amó hasta el final. Pablo hace una disertación y la voy a compartir en este tiempo y quiero que podamos nosotros reflexionar en 1 Corintios 13. Allí tienen otra imagen famosa en las redes sociales, imagen que están haciéndose famosas porque dicen yo lo estoy haciendo por amor y resulta que se están tomando selfie ayudando a las personas que tanto lo necesitan. El capítulo 13 del capítulo de 1 a los Corintios, la semana pasada hablamos acerca de esto. Los corintios tenían una disputa
estaban peleando por ser más vanidosos. No, yo tengo el don de hablar en lenguas. No, yo tengo el don profético. No, yo tengo el don de hacer cualquier otra cosa. Ellos tenían, eran inmaduros y tenían esta lucha de querer ser más que los demás. Necesitaban ser más que los demás. Y entonces Pablo, después que les explica en el capítulo 12, ser parte de un cuerpo, luego vamos a tener una predicación sobre esto, llega al capítulo 13 y les explica lo que es el amor. Y solamente voy a leer algunos versículos de acá del capítulo 13 del libro de la epístola a los Corintios. Si yo hablara en lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviera amor, dice entonces acá la palabra, he llegado a ser como bronce que resuena o como un címbalo que retiñe. O sea, como algo que hace ruido, que se cae en el piso, pero que no hace un ruido melodioso, sino que se cayó en el piso. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviera amor, nada soy. Imagínense ustedes. Y si aún, dice, repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. Imagínense ustedes, o sea, hasta me pueden llamar mártir. Pero si no lo hice por amor, de nada me sirve. Y entonces explica, porque el amor es sufrido, el amor es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no se alegra en la injusticia, se regocija en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice la primera epístola de Juan capítulo 4 versículo 8, porque Dios es amor. Lo que nos está reflejando Pablo, lo que nos está haciendo el Señor Jesucristo, es que comprendamos la profundidad del amor de Dios. Muchos ministros y muchos líderes dicen que es importante sacar demonios y que es importante profetizar y que es importante hacer y evangelizar. Y resulta que el cristiano está perdiendo su matrimonio porque no sabe tratar a su esposa. Resulta que el cristiano está perdiendo a sus hijos porque no les ha enseñado a venir a los cultos los domingos. Pero los estamos empujando a servir de una manera alocada por las razones incorrectas. Sirve al Señor, que el Señor después te va a recompensar. Hermanos, Dios nos cuide que nosotros estemos haciendo por interés y no correctamente. Pablo entonces, después que explica el servicio, la manifestación, que sea sin amor, nada es. Nada es. Puedes hablar en lenguas angelicales, que Pablo no está diciendo que lo haga. Puedes profetizar, puedes escribir libros. Tú puedes caminar en las nubes con Dios. Pero si tú no tienes amor y tú no sirves con amor al Señor, no es nada lo que estás haciendo. Necesito alertarles, iglesia, porque en mi corazón de verdad me duele ver lo que está pasando en las redes sociales. Me duele ver cómo están tomando a niños de la calle, ancianos de la calle, necesitados de amor, solamente para tomarse fotografías y ponerlo en las redes sociales como si fueran trofeos. Es terrible lo que está pasando en la iglesia. Líderes que no saben liderar su propia vida. Líderes que se están divorciando. Que se están divorciando porque no saben amar a su cónyuge. Líderes que no saben amar. Si no sabes amar a tu cónyuge, dice la palabra de Dios, no estás listo para amar la iglesia de Jesucristo. Otros dan platos de comida en televisión para salir por TV, para después lanzarse como candidatos presidenciales. Hermanos, eviten ser engañados por falsos cristianos que los seducen. Escúchame bien, te están seduciendo. Te están seduciendo. Te están diciendo que es bueno que hagas el bien y que te tomes una foto y la subas a internet. Te están seduciendo diciéndote que es bueno que tú declares y profetices y digas que vas a recibir mucho dinero porque Dios quiere que seas rico. No quieres que seas humilde. Ser humilde es tonto. Amar es más tonto todavía. ¿Para qué te vas a ir a las misiones a África? ¿Para qué vas a servir a los niños del Chaco? O de Bariloche. O de San Carlos. O de Colón. ¿Para qué los vas a servir si son pobres? Y Dios nos mandó para ser ricos. Donde no hay amor, hermanos, no hay nada. Servir por amor no es servir por interés económico.
ni por interés de ser reconocido, ni por interés de tener votos como presidente o como diputado. Hermanos, el amor es puro, es genuino, es grato y sobre todas las cosas es espiritual, porque Dios es amor. Jesús fue a la cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a mí. Estos son los 3 puntos, pero quiero dar un consejo adicional. Hay algunas oportunidades para servir. La Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad las tiene y las va a tener y las va a seguir abriendo. Y tú, hermano, que me estás acompañando, que vienes de otra iglesia, tal vez esto te pueda servir para entonces conocer un poco que hay oportunidades de servicio. Hay algunos que llegan a la iglesia solamente pensando en ser predicadores. Y hay tantas cosas por hacer en la iglesia, hermano. Fíjense, quiero dar una guía porque les pedí que me anotaran allí una lámina también. Porque hay algunas cosas básicas que podemos hacer. Hay muchas cosas, pero hay algunas cosas básicas que podemos hacer. Por ejemplo, mi hermano, podemos estar en la evangelización o en las misiones. Evangelizar significa compartir el evangelio. Compartir el evangelio en tu ciudad, en tu familia, en tu casa, en tu edificio, en tu urbanización, o tal vez en una provincia, un estado, incluso en otro país de la región. Es más, podrías irte de misiones transnacionales a países en África, en Asia, donde te están buscando. No te detengas. Escúchame bien, si Dios ha puesto en tu corazón ir a otra nación, por favor contáctame porque voy a estar orando por ti. Por lo menos voy a estar orando por ti. Y voy a pedirle al Señor que te abra la puerta para que puedas servirlo donde Él te necesita. No importa si estás casado. No importa si tienes 3 hijos. Si Dios ha determinado y te ha elegido para sacarte a las misiones transnacionales, Dios te va a apoyar. Dios te va a enviar y Dios te va a dotar de todo lo que necesitas. Iglesia, necesitamos levantarnos. Necesitamos ya dejar de estar cómodos en las 4 paredes. Esto que está pasando con la cuarentena tiene que habernos llamado la atención de la importancia de servir al Señor, porque la gente se está muriendo de depresión. Cristianos se están suicidando por depresión. Necesitamos evangelizar, necesitamos compartir las buenas nuevas de salvación, la esperanza bendita de vida que Dios nos ha dado. Segundo, tenemos el discipulado y la enseñanza. Usted está siendo discipulado con la Biblia. Hermano, usted también entonces puede discipular a otros con la Biblia. Usted puede enseñar a otros lo que Dios te está enseñando. No es solamente el pastor de la iglesia el que puede evangelizar y discipular. No, hermano. Y en esta iglesia no va a ser así. En esta iglesia nosotros los empujamos y los impulsamos a ustedes a que ustedes vayan tras el propósito que Dios les ha marcado. Dios sabe mi compromiso personal con Él de poder ser canal de bendición para aquellos que Dios ha llamado al ministerio. Y lo hemos demostrado y creo que cada uno de ustedes lo sabe. 3, orando, intercediendo. Usted es una persona de oración. En mi iglesia tenemos algunos que son hombres y mujeres de oración. Personas comprometidos con la oración. Oran por cualquier cosa. Usted ora. Usted entonces tal vez tiene un ministerio especial. Todos los cristianos tenemos que orar y todos los cristianos tenemos que evangelizar y todos los cristianos tenemos que discipular. Pero orar, hay algunos que lo hacen con tal pasión que es su vida orar. Entonces tal vez usted está llamado a la intercesión, a la oración, por orar desde la gente de la iglesia, de su familia, por el país, por el mundo entero. Oremos para que Cristo trate de restaurar las cosas en la tierra. Oremos para que los niños escuchen el evangelio. Oremos para que los jóvenes salven de las drogas y del alcohol y de la violencia. Hagámoslo. Tenemos también un ministerio para eso. 4, tal vez puedes estar en el ministerio de alabanza, tal vez cantas. A lo mejor no perfectamente, no hay problema, pero a lo mejor también tocas un instrumento musical. Pastor, yo quiero, o en mi iglesia, amén, hermano. Dios tal vez te está llamando a este ministerio. Escúchame, no tienes que ser todo, no tienes que evangelizar, misiones, discipulado, enseñar, orar, alabanza. Permite que Dios trabaje en tu vida. 5, sirviendo socialmente, y esto es algo que queremos fomentar fuertemente en nuestra iglesia. Necesitamos servir socialmente a los más necesitados, por ejemplo, a los niños en zonas de alto riesgo, que necesitan maestros, que necesitan alimento, que necesitan ayuda, indigentes.
jóvenes que están en pandillas, en violencia, en drogas, familias pobres que no tienen cómo comer, cómo subsistir. Podemos ayudar dando alimentos y orar por ellos, ir a ellos, visitarlos. Podemos hacer cosas tan sencillas como una campaña de servicio social donde le cortemos el cabello a los indigentes. Podemos donar ropa. Podemos ir a los hospitales a orar por los enfermos que no tienen familiar. Podemos ir a los orfelinatos a atender a los niños que no han conocido un papá y una mamá. Podemos ir a los ancianatos, donde algunos han ido a lanzar a sus abuelos y a sus padres. La iglesia puede hacer tantas cosas, hermano. Y estamos tan invadidos de las mentiras apostólicas y proféticas que solamente creemos que eso es lo que existe. Y por último, hermanos, y no menos importante, podemos dar. Podemos dar emociones, podemos dar tiempo, podemos dar atención. Y cuarto, podemos dar finanzas. Podemos dar. Hermano, yo no puedo ir, pero yo puedo dar. Yo puedo dar un par de zapatos o puedo dar para comprar comida. Puedo dar alimento, puedo dar para atender la misión. Puedo dar porque tal vez Dios me ha bendecido económicamente y puedo dar. Sería muy bueno que usted se involucrara en otro servicio, pero dar es fundamental. En esta iglesia, mi hermano, particularmente, nosotros estamos comprometidos con cada una de estas áreas. Y voy a hacer lo posible para que cada uno de ustedes se enamore de lo que es el proyecto que Dios tiene para tu vida. Dios nos ha llamado para servirle. Quiero resumir y para terminar con esto. Dios quiere que demos fruto y que demos mucho fruto para glorificarlo. El fruto consta de 3 partes. Ya lo dije, santidad, carácter y servicio. El servicio debemos entonces hoy saber que Dios nos eligió, gloria a Dios por eso. Así que debemos esperar a que Él nos llame, sin apuros. No te apures. 2, cuando estemos sirviendo, servir con humildad. Con humildad. Y 3, y servir por amor. Escúchame bien, Dios nos elige para servir con humildad y servir por amor a Dios, a la iglesia y a los más necesitados. Te pregunto, ¿Dios te ha llamado para servir? Dios ha tocado tu corazón hoy y te estoy diciendo, yo te he llamado, yo te salvé y yo te voy a poner a servir. Pues yo quiero decirte que voy a orar por ti en este momento. Quiero orar por ti porque mi corazón, que también por años esperó el llamado del Señor y la confirmación del Señor, sé lo que significa esperar en el Señor hasta que nos llame a servir. Pero también sé la maravillosa obra que Dios hace en un ser humano cuando espera el tiempo de Dios. Jesús hace 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús perfeccionó todo. Perfeccionó el amor, perfeccionó los mandatos de Dios, perfeccionó la santificación, perfeccionó el servicio, perfeccionó su carácter. En la cruz del Calvario Jesús hizo todo esto. Él vivió sabiendo que iba a morir por cada uno de nosotros. Y aún así, Él esperó el tiempo que el Padre le había puesto. Yo quiero decirte que si Dios te está llamando a servir, Dios va a capacitarte para que hagas el servicio correcto de la manera correcta. Con humildad y por amor. Jamás hagas un servicio por algo que no sea esto. Jamás te dejes seducir por el orgullo, la vanidad, la arrogancia, el dinero, la fama, el poder, la fortuna. Jamás te dejes inmiscuir con otras personas que estén desviados del propósito que Dios tiene para tu vida. A ti, amigo que me estás visitando hoy, quiero decirte que Dios tiene un regalo maravilloso para ti. Dios quiere que tengas una experiencia de salvación, de perdón con Él. Y le pido al Señor que Él pueda venir a ser tu Señor y tu Salvador. Dios sabe cuánto necesitas ser restaurado. Y Dios también sabe cuánto le necesitas para ser guiado por Él. Quiero pedir que podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar para cerrar. Gracias a los que han estado sirviendo en la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad. Y gracias por aquellos que tienen en su corazón también bendecir al Señor y bendecir a otros a través de su servicio.